esta oportunidad vamos a tratar el tema de la estatua de Nabucodonosor en nuestro tiempo. Realmente me llama la atención porque hoy estaba leyendo yo un mensajito de Twitter que hablaba de personas que leen la Biblia y mostraban el libro de Daniel y decían que los primeros 6 capítulos del libro de Daniel eran históricos y que lo siguiente después del capítulo 6, o sea, el 7 en adelante, ya era profético. Pero realmente cuando uno empieza a ver esos versos y esos capítulos, uno se da cuenta que no es solo historia, ¿verdad? Sino que existen cosas que están sucediendo en este tiempo. Como ven ustedes en la presentación, estamos viendo la estatua de Nabucodonosor en nuestro tiempo y nosotros vemos en el texto, Daniel 2.1 dice: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Nosotros vemos cómo el Señor mismo le dio un sueño a un gentil, pero realmente él no podía discernir de qué se trataba, y aparece el siervo de Dios que es Daniel y él es el que le interpreta el sueño. Y viendo un poquito eso, aquí tengo yo una gráfica que había colocado que habla acerca del sueño de Nabucodonosor, y el sueño de Nabucodonosor él lo ve bien bonito porque él ve una estatua con metales nobles, ¿verdad? Como lo es el oro, la cabeza, como es el pecho de plata, como lo es el vientre y costado con el bronce, ve las piernas de hierro y ve también los pies mezclados con barro, entonces de hierro con barro. Entonces nosotros vemos ahí también una unión que en lo personal yo veo que es una unión frágil que vamos a ver más adelante. Y también mira una piedra no hecha de manos, la cual viene a destruir esa estatua. Pero más adelante nosotros vemos que la interpretación que le da el Señor a Daniel lo compara cada una de estas partes de la estatua de Nabucodonosor con una bestia, ¿verdad? Y vemos la cabeza que representaba oro. En este caso la interpretación de Daniel es un león con 2 alas. Luego vemos la parte de plata, lo que ve Daniel es un oso recostado un poco de lado, ¿verdad? Con 3 costillas en la boca. Y vemos más adelante, vemos la parte del vientre y el costado, vemos que Daniel ve un leopardo con 4 cabezas, que vamos a ir viendo más adelante de qué se trata. Y al final, en la parte de hierro, nosotros vemos que Daniel lo que ve, según la escritura, es una bestia horrenda. Dice que no la podía describir de tan horrenda, no la encontraba un parecido a lo que ya había visto como una bestia. Y tiene también 10 cuernos, a similitud de lo que ve Nabucodonosor, que son los dedos, ¿verdad? De los pies, que son 10. Y entonces en esta gráfica yo coloco acá el imperio antiguo, que en este caso el oro representaba a Babilonia, la plata el imperio medo-persa, y el costado y el vientre de bronce representa a Grecia, y las piernas representa a Roma. Pero también estos países, y esto es lo interesante, que mucha gente, como hablaba al inicio, piensa que es historia, pero realmente estos países siguen vigentes en las noticias. Hoy por hoy en las noticias está sucediendo muchas cosas acerca de estos países y nos deja ver que esta estatua está de pie. Como vemos aquí en la pantalla, nosotros podemos ver que en la estatua de Nabucodonosor hay una piedra que va a destruir esa estatua, y esa piedra es el imperio y el reino que va a implantar el Señor Jesucristo. Es viniendo Él destruyendo esa estatua de Nabucodonosor. Pero entonces vemos los países actualmente es Irak, Irán, Grecia, Roma, que también vemos la Unión Europea en este tiempo, y también un enfoque actual, nosotros revisando también el significado de cada una de estas bestias. Vemos, por ejemplo, que el león representa a Inglaterra, y lo vamos a ir viendo más adelante, y a Estados Unidos con sus alas. Vemos al oso que representa a Rusia. Me llamaba la atención que buscando en internet encontraba, por ejemplo, buscando del oso o de Rusia, muchas veces aparece el oso, o sea, ya hasta en internet uno encuentra esa asociación. Vemos también al leopardo que representa a Grecia, pero también representa lo que era Alemania y lo que es Alemania en este tiempo. Y después vemos a Roma, que representa también la Unión Europea. Entonces, no sé si... Solo
quisiera, antes de continuar con el desarrollo, porque ustedes van a ser las personas encargadas en desarrollar el tema y que nos den una explicación de cada uno de los imperios que se dio. Quiero leer el texto que está en 1 Corintios 11:3, que dice: sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Vemos cómo es que del lado del enemigo, y también pues el Señor, pues también, como decía Sammy, le reveló a este personaje cómo se iba a estar dando el dominio del lado, por así decirlo, del lado por parte del humano, influenciado de otras partes, para que fueran dominando el mundo. ¿Por qué hago mención de esto? Porque algunos se preguntarán por qué es que es una estatua, ¿verdad? Entonces, tal vez es porque se da donde se ve las jerarquías que van manipulando a los otros que están más abajo. Exacto, sí, eso es bien interesante lo que hablas, ¿verdad? Porque de alguna forma, pues como bien decía Sammy también, esa estatua todavía sigue vigente. Que de alguna forma esto es una extensión hasta nuestros días, desde cuando a este personaje le dieron el sueño, le dieron la imagen de esta estatua. Sin embargo, lo que también decías me llamaba la atención porque, o sea, Dios de alguna forma da a personas que no son cristianas, les da una revelación de lo que puede acontecer. Sin embargo, no les da la interpretación. Eso fue lo que pasó con Daniel, porque a Daniel le dieron la interpretación de ese sueño y muestra cada una de las etapas y que describiste aquí en esta gráfica, y muestra, por ejemplo, que la cabeza de oro era, a él le dice, eres tú. Estaba hablando de Nabucodonosor, pero también que ese personaje estaba a la cabeza de un imperio. Eso es lo que estabas hablando, ¿verdad? Porque la cabeza es Dios, después Cristo, después de Cristo el hombre, y después del hombre la mujer. Entonces, de alguna forma, él estaba representando en esa estatua, estaba representando, o era la cabeza que estaba, por así ponerlo, estaba poniéndose al frente de lo que se estaba dando en ese momento, que ese era el que estaba pues gobernando, el que estaba rigiendo mundialmente en ese momento. ¿Sabes qué me llama la atención también? Que lo que habla acá es de poder también, ¿verdad? De autoridad. Entonces nosotros vemos cómo estos países, y lo curioso es de que muchos en la actualidad tienen cierto poder, ¿verdad? De una u otra manera, político, otros económico, y los vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Sí, algo interesante también de esto es los materiales con que fueron hechos, lo que mencionaba también Sam. Por ejemplo, el oro nos representa de alguna forma la divinidad. Lo espiritual podría ser, ¿verdad? Del lado de las tinieblas podría verse desde ese punto de vista, no sé. No, y eso que decís es bien cierto, porque incluso cuando hay un país o una situación en auge, le dicen, está en su época dorada o en el año de oro, porque obviamente eso deja ver que está en un nivel elevado, en un cenit, en el cual está al 100% de toda por ponerlo así, de toda su capacidad. Entonces, en ese momento, ese gobierno mundial, porque obviamente todos estos son gobiernos mundiales, y eso es lo interesante, que empiezan a marcar gobiernos mundiales hasta nuestras fechas, y que ahora se está de esta forma se está cuajando, se está condensando ya un imperio que es el de los pies, pero cada uno de esos eran imperios y que en ese momento pues estaba en auge, como que de alguna manera está representando el nivel de influencia mundial, pongámoslo de esa forma, en el cual estaba marcando, en este caso, la edad de oro. La edad de oro
pues, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de hierro, hasta llegar al hierro con el barro. Y eso es lo que va marcando pues el deterioro, pero que de alguna forma también muestra, como bien decías, el esquema, las 4 bestias que de alguna forma estaban representando a esas partes que se estaban manifestando en esa estatua. Amén. Y ahora viendo, digamos, con lo que decís, viendo de qué se trata estos reinos, nosotros vemos que Babilonia, por ejemplo, estaba históricamente y geográficamente en lo que hoy es Irak. Uh-huh. Vamos a ver, por ejemplo, de Medo-Persia, que realmente el lugar geográfico es Irán, que es tan sonado hoy. Grecia, igual, sonando hoy. Y Roma, la Unión Europea, lo que vemos nosotros de la Unión Europea, y vamos a ir hablando un poquito de ellos. Pero también aquí en este slide mirábamos, por ejemplo, cómo era la figura de estos países. También, por ejemplo, esta Babilonia en este tiempo también representa a Inglaterra, representa a Estados Unidos. Viendo, por ejemplo, la parte de Medo-Persia, la parte de esa parte de plata, lo vemos con Rusia, y mirábamos un poquito estudiando, ahí sí que fuera del tema, veíamos cómo estos cuatro reinos, llamémosles así, o 4 países que tienen fuerza, vemos que tuvieron ciertos conflictos y cómo fueron pasando durante la historia. Por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos tuvieron su complicación también. Estados Unidos, primero que nada, fue lo que se llamaba la colonia de Virginia, y empezó con Massachusetts y todo, y era parte de lo que conocían como la Nueva Inglaterra, ¿verdad? Y después, hasta que se tuvieron que separar, en 1776 se firma pues el Acta de Independencia, y nosotros vemos en la escritura que las alas del león fueron arrancadas. Pero después vemos Rusia, y nosotros vemos también, y algo que nos vas a ir compartiendo más adelante, acerca de la Primera Guerra Mundial, y nos llama mucho la atención porque van en cierto orden, ¿verdad? Va a Rusia, y después mirábamos a Leopardo también con una figura como Alemania, que también aparece en la Segunda Guerra Mundial, pues lo más sonado, ¿verdad? Y después nosotros vemos, y aquí yo pondría en interrogación la parte de la última, de lo que es Roma, que sería la Unión Europea, y yo aquí coloco en este slide el Armagedón. O sea, como que fuera una secuencia de guerras o de conflictos, y primero va a Rusia con la Primera Guerra Mundial, Alemania con la Segunda, y después vemos a la Unión Europea, y lo terrible es de que son tiempos que estamos viviendo cercanos a esos conflictos. Nosotros vemos, por ejemplo, que ahorita Siria va a iniciar una revuelta, que va a haber un cambio de gobierno y toda la cuestión, y ya en el Mediterráneo, Estados Unidos ya colocó sus portaaviones, pero lo impresionante es que Rusia, digamos, representando al bloque contrario, también los puso. Ya están ahí midiendo fuerzas, que realmente fuerzas. Eso es como la publicidad, ¿verdad? De que de alguna forma tiran algo para saber qué tanta aceptación o qué tanto rechazo puede haber. Entonces ahí como que están midiendo fuerzas. Yo pongo mi portaaviones, vamos a ver qué pones vos del otro lado, para ir midiéndose, para ir calculando más o menos, decir qué posibilidades tiene de alguna manera, pues de poder tener éxito en ese momento. Entonces eso que hablabas es bien interesante, incluso con lo que estábamos diciendo de los países, que me llamó la atención ahorita que estabas hablando, pues porque, por ejemplo, con Rusia, la Primera Guerra Mundial se da por la muerte de un gobernante, pues, que un futuro gobernante. En la Segunda Guerra Mundial surge también un gobernante, y en la tercera, pues obviamente también va a estar un gobernante al frente de un, por ponerlo de esta forma, de un imperio en el cual va a dirigir su ataque hacia Israel. Sí, y digamos, en Rusia había un líder mundial, como decís, y igual en Alemania, un líder mundial, y aquí nos referimos, pues, sin hablar, ahí sí que entre letras, realmente de este líder mundial que se va a levantar, ¿verdad? Que sería el anticristo, ¿verdad? En esta época, lo que estamos viendo aquí de la Unión Europea, del Armagedón, pues nosotros ya no estaríamos como novia del Señor, ¿verdad? Que es el propósito también de
de hablar de este tipo de temas, porque ya vemos que la situación en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, los Balcanes, que siempre ha sido curioso, en lo del Mar Caspio, donde está Georgia y Armenia y toda esa parte de Rusia, Turquía y todo eso, toda esa área ha sido un área de conflicto, y en este momento está ahí, sí que, como leía yo en un diario, en lugar de decir la Guerra Fría se ha calentado. Entonces el momento, digamos, que se está viviendo es bastante fuerte. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de los países que hemos estado hablando, y uno de ellos, por ejemplo, es Irak. ¿Qué es lo que ha sonado en este tiempo de Irak? Realmente nosotros vemos que en las noticias habla de que Estados Unidos tenía, pues como todos saben, ha tenido una invasión ahí a nivel del ejército que les ha costado miles de vidas, pero realmente pues nosotros sabemos que también hay intereses de petróleo y toda la cuestión. Y me llamaba la atención esta noticia que dice que a partir de enero del 2012, según publicó el diario estatal Al-Sabah, dice que se van a retirar los estadounidenses de Irak. Irak, como les mencionaba al inicio, pues era la antigua Babilonia, en ese lugar geográfico estaba, pero lo curioso es de que según como está en este tiempo, no creo que se muevan, porque hoy Irán está sonando y está amenazando también de bombardear al que se le oponga. Y obviamente va directamente también con Israel, ¿va? Va directamente. Lo interesante es que esto aquí ya se manifiesta más el propósito y hacia dónde va, y cómo la Biblia muestra desde antes hacia dónde va este último conflicto, porque obviamente va a ser el último conflicto que esperemos en Dios nosotros no lo miremos, pero que se está marcando y que está llevando al mundo entero a encontrarse en un punto, que sería en ese caso Israel. Entonces, eso que hablaste con Irak, que obviamente están replegando sus tropas, pero porque obviamente se está preparando para otro conflicto, que sería en ese caso con el otro país que está de vecino ¿cómo se llama? Con Irak. Entonces, y hablando de una vez ya, digamos, de Irán, que está en el slide siguiente, nosotros vemos, por ejemplo, en Salmos 83:4, esa profecía se está cumpliendo en este tiempo, porque se han dicho: venid y destruyamos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Realmente esto es lo que está sucediendo en este tiempo. El presidente de Irán, Ahmadinejad, pues ha declarado públicamente que va a destruir a Israel y que no exista más en el mapa, ¿verdad? Y tiene muchos aliados, los venezolanos. Hizo una gira, por ejemplo, en Latinoamérica para buscar adeptos, por ejemplo, Ecuador, Cuba, y realmente están armando un bloque bien fuerte. Y lo que ellos están tratando de hacer es poner la cuestión tensa. Por ejemplo, ahorita están amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz o de Hormuz, y realmente ahí es en donde pasa más de un tercio del petróleo mundial. Y sobre todo, ¿y sabes qué es lo que me llama la atención? Que el petróleo que pasa ahí es más de Japón y de China, o sea, de todos los del Oriente. Y también, pues, estadounidense, ¿verdad? Pero lo tremendo es de que al cerrar eso presionan a que también los de Oriente puedan apoyarlo. Sí. Entonces, bien tremendo, porque leía una noticia donde Irán se atreve a hacer, digamos, hacer esa política de guerra, porque tiene de aliado a Rusia, que vamos a hablar más adelante, y de China. Entonces, ahí vamos viendo ya cómo se va pintando y cómo de alguna manera se está dando la manifestación de esa estatua, ¿verdad? Cómo se está proyectando desde en el momento en el que Daniel le da la interpretación, cómo se interpreta y cómo la interpreta y cómo se proyecta hasta nuestros días. O sea que, como bien dijeron, esta estatua todavía está vigente y va a estar vigente hasta cuando el Señor Jesucristo venga y pues establezca su reino milenial. Entonces, ¿cómo se está manifestando
cómo de alguna manera esos países que pues, mencionaste en este momento, Irak, Irán, están teniendo una participación bien importante en lo que se da en esta estatua, e incluso pues la siguiente que nosotros vemos que es Grecia, que esa es la más sonada y que obviamente ahí se está manifestando parte de lo que se está dando en esa estatua. Y como bien en los versos que estuvimos leyendo de textos base, pues a los hermanos que están escuchándonos, pues los invitamos a que lean todo el capítulo, y entonces se van a dar cuenta que incluso habla de que esa bestia o esa estatua viene y dice que va a ser, por una parte va a ser fuerte y en otra va a ser frágil. Y aquí está tipificando, por ejemplo, la parte débil que es Grecia, porque obviamente pues vemos en todas las noticias que este país está en bancarrota. Sí, tremendo, porque como hablábamos un poquito antes de grabar, vemos cómo Grecia realmente ahora con esta dificultad económica, lo que está haciendo Europa es que quiere tomar poder de él, ¿verdad? O sea, ya Grecia no tendría una voz, un voto, sino que los líderes, y lo que vamos a ver más adelante, y ¿sabes qué me llama la atención? La relación que tiene Grecia con lo que vimos en la grafiquita también con Alemania, ¿verdad? O sea, y Alemania es la parte fuerte, llamémoslo así, de la eurozona, y Grecia está siendo, digamos, ahí sí que presionada para, ahí sí que decirse estoy en bancarrota, ¿verdad? Y tiene un montón de acreedores, o sea, ya viendo las noticias habla de que tiene a los acreedores privados y que con ellos están negociando para saber si ellos pueden pagarle o no a esos acreedores, pero obviamente ellos ya dijeron, según las noticias, de que no pueden pagar, o sea, de que ellos definitivamente no pueden pagar, y obviamente ahí es donde pues se apoderan de un país prácticamente. Y sabes qué es lo que me impresiona, es de que lo que dice es de que la Unión Europea, el temor que tiene es el contagio, y habla de España, Portugal, de Italia, que los países casi que todos van a ceder a lo mismo, van a estar en esa misma crisis económica y van a ceder el poder a un líder que les va a venir a suplir sus necesidades económicas y políticas. Exacto. El otro, pues... hermano, solo perdone, ¿sí? Ahorita que está hablando de que van a ceder a un líder, el otro día estaba leyendo una noticia de que hay propuestas, de que hay un país, usted me corregirá, económicamente está más estable, y que es Alemania, y que lo están poniendo como ejemplo y como líder, o para que guíe la parte financiera de los demás países. Sí, de hecho las noticias, y lo vamos a ver un poquito aquí adelante, en las noticias es de que Alemania es uno de los países fuertes, y ahora la presidenta de Alemania es la que está dirigiendo la parte financiera, ¿verdad? Y me llama la atención que sea una mujer. Sí, es impresionante porque pareciera lo que empieza a hablar Apocalipsis 17 y 18, ¿verdad? Que habla de una mujer que está sentada sobre una bestia. Y está sentada sobre una bestia que tiene las 10 cabezas. O sea, que está hablando, que de alguna forma está tipificando parte de esta ¿cómo se llama? De esta estatua. Entonces, cómo todo se complementa, cómo todo se va encajando, y eso es lo bonito no solo de la escatología, sino que de la palabra, que de alguna forma agarra ciertas partes y se entrelazan y dejan ver un panorama un poquito más amplio, ¿verdad? Más amplio. Entonces esta vez, hermano, solo es que estuve pensando en eso también ahorita que ustedes están hablando. En Apocalipsis 17 habla de una bestia de 10 cuernos. Estamos hablando, según su gráfica, de los pies de hierro y barro. Y Ajá. Tiene relación con lo que habló Daniel, con las cabezas y los cuernos, ¿verdad? Las cabezas, cuando nosotros sumamos las cabezas de las bestias que vio Daniel, eran 7 cabezas.
Y cuando sumamos los cuernos son 10 cuernos. Y tiene relación lo que Daniel habla con lo que tiene Apocalipsis, ¿verdad? Y lo impresionante es que viendo otra noticia hace un rato con Roberto, era acerca de que todavía hoy en este tiempo hay 10 reinos vigentes, 10 monarquías. Antes habían más, pero hoy en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, 10 son las vigentes. Son las únicas. Son las únicas. Y eso es lo interesante, porque obviamente, como bien se habló de la estatua, el que representa o es el cabeza es un personaje, ¿verdad? O sea, que representa a un gobierno, a un imperio, que de alguna manera, por ejemplo, en ese caso, un cuerno está hablando de autoridad, de poder, pero que de alguna forma también está representando un personaje, una cabeza, al igual que pues cuando habla de las 7 cabezas, que también está hablando, porque la Biblia nos dice las cabezas de casa paterna, por ejemplo, y pone a un personaje, a otro personaje, a otro personaje. Y algo que me llama la atención, por ejemplo, en el slide que tenemos en pantalla, es que habla de Grecia y dice, aquí dice, los griegos tienen ante sí una de las votaciones más importantes de su historia, quizá la más trascendental. Deberán decidir si aceptan las condiciones pactadas el pasado jueves por su presidente Giorgos Papandreou y los otros 16 líderes de la zona. Es impresionante porque con él, con Grecia y los otros 16 de la eurozona son 17. Y volvemos a ver ese número, que son como que fueran 7 más 10, de lo que hablábamos. Entonces, tiene una relación de números y de todo, que sí pues nos pone en qué pensar, ¿verdad? Yo la pregunta que me gustaría tal vez que dieran a conocer hasta dónde vamos es, porque hablaron de Irak, Irán, Grecia, y falta uno más, pero ¿quién sería el líder de todos ellos? Ellos en este momento están siendo de alguna forma manipulados, tal vez no sea la palabra correcta, pero al menos de los 3 que han hablado, alguien los está manipulando, alguien los está ahorillando, en el caso de Grecia, a tener una consecuencia negativa en su economía. Pues la pregunta es bien profunda, ¿verdad? Porque realmente, pues creo que ahí sería el reino de las tinieblas, ¿verdad? Porque realmente, pues eso es una pirámide, ahí están lo que se llama la plutarquía, que son los millonarios, digámoslo así, los que muchos conocen también como esas sociedades secretas. O sea, realmente estos gobiernos, como bien decís, son manipulados. Y obviamente pues, la Biblia nos muestra, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le es tentado, le dicen, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y entonces aquí nosotros vemos reinos, vemos épocas, porque obviamente el que está gobernando o el que tiene la autoridad sobre esta esfera, sobre este mundo, pues es el diablo, y que de alguna manera él tiene los gobiernos, porque vemos que hasta en Apocalipsis también le dice que le cede su trono a la bestia. ¿Pero por qué? Porque de alguna forma él está siendo el representante, o como si lo vemos de esta forma, el primer ministro de esta entidad, de este personaje que sería el dragón, en el cual él es el que tiene el dominio sobre todos los reinos de la tierra, y que de alguna manera pues lo traslada, y como bien decir, las sociedades secretas, las conspiraciones y de muchas cosas que se hablan y se dan, que de alguna manera causa intriga y causa sospecha sobre quiénes podrán estar detrás de todo eso. Y lo curioso es, digamos, que las entidades económicas, políticas, sociales, mundiales, también están en eso, ¿verdad? Por ejemplo, el Fondo Monetario, Goldman Sachs, todos los que dan Fitch, que dan todos los porcentajes, los estándares y las calificaciones, ¿verdad? Entonces, todo realmente tiene un gobierno. Por ejemplo,
que leía un libro que se llama El gobierno de la sombra, ¿verdad? Escrito por un cristiano también, Shadow Government. O sea, realmente hay algo detrás, pero como bien dice Roberto, hay una manipulación y algo que viene del reino de las tinieblas. Aunque también dice la escritura, ¿verdad? Que todas las autoridades son puestas por Dios, ¿verdad? Pero Dios permite que suceda eso por la dureza del corazón del hombre. Entonces, quiere decir que hasta ahora, pues llamémosle así, hay un gobernante que está rigiendo en este momento, que ya lo mencionaste, Satanás, el diablo. Sí, pero va a ser supuesto a un personaje que va a tener un rostro, una cara, y todos van a poder decir, ahora él va a ser el gobernante, va a ser como un traslado de poder. Sí, la Biblia dice que el espíritu del anticristo pues está ya operando y no se ha manifestado por ciertas cosas que todavía están, por una de ellas es pues que todavía está la novia aquí en la tierra, y que obviamente en el momento en que ésta desaparezca se va a poder actuar de una manera más abierta a como se está dando ahora. Hoy vemos nosotros que sale un gobernante a proclamar paz por todos lados. Vemos a un personaje religioso que también está dando ese mismo mensaje, pero que también está trasladando otro mensaje diciendo de que se necesita un gobierno mundial, una economía mundial. Entonces, de alguna forma ya se está condensando ese mensaje, porque le están preparando el camino al personaje que pues de alguna forma estás pues mencionando. Y que es lo que también se conoce como el nuevo orden mundial, ¿verdad? Se está preparando la plataforma. O sea, no es de que a él ya haya aparecido públicamente, pero se le está preparando ya la plataforma para cuando aparezca públicamente, pues le van a otorgar esa autoridad. La Biblia dice que los 10 reyes también le darán su autoridad. Entonces, realmente va a haber una cumbre, me imagino yo, como se acostumbra, donde él va a aparecer y le van a dar esa autoridad. Para ese momento, pues nosotros anhelamos, ahí sí que anhelamos y tenemos ese deseo en nuestro corazón de no estar, ¿verdad? Y a través de la historia nosotros podemos ver cómo cómo se manifiesta un líder mundial, ¿verdad? Para no ir tan hasta atrás, tan lejos, vemos por ejemplo cómo se levanta Hitler, que está muy relacionado con Alemania y con una de estas bestias. Hay una crisis económica, hay una recesión económica. Él surge y él toma en ese momento el control de Alemania como canciller, y de eso él empieza a levantarse, y según un documental que pues, se transmite en un canal de esos famosos que se dedican a eso, de 2 a 1 o 2 semanas él ya tenía el control de Alemania, y entonces ya empezó a moverse, empezó a atacar primeramente al comunismo, pero después del comunismo se pasó a traerse a los israelitas, a los judíos. Entonces vemos en ese caso cómo surge un líder mundial. Y hoy lo trasladamos a nuestra época, nos estamos dando cuenta de que hay una crisis mundial, de que hay una recesión, de que hay países que no pueden pagar sus deudas, de que, como bien decías, Italia está en un punto en el cual está tratando de no caer en eso mismo, por ejemplo, como España. España está apretándose el cinturón más de lo que debería estar apretándose, porque ellos ya están cayendo en eso de no poder pagar su deuda. Entonces, obviamente hay una voz de alarma que está diciendo estos países ya no van a poder pagar. Entonces, hay una crisis, hay una recesión. Entonces, eso de alguna forma se está dando para que empiecen a decir, necesitamos un gobernante mundial. Necesitamos que surja un gobernante mundial y que él sea el que tome las riendas del mundo y que nos guíe hacia donde deberíamos de ir. Sí, solo para entender un poco acerca de las crisis, es como el efecto dominó, ¿verdad? Cae uno y se pasa llevando a los otros por lo mismo, ¿verdad? Por la falta de pago, afecta al otro y así se van hasta
que caen todos. Pero me llama la atención por lo que dice Sammy, porque relacionado con lo de Hitler y todo esto que es histórico, pero vemos que es algo repetitivo, es un ciclo que se repite. Lo vuelvo a mencionar, va a resurgir este personaje y creo que de alguna forma va a ser como el aliento que muchos necesitan o la esperanza que muchos necesitan para poder estabilizar todo. De hecho, ahorita muchos abiertamente han dicho que se necesita un nuevo orden mundial. Sí, y eso es lo que mencionaste, es prácticamente la voz que se está dando, ¿verdad? Ajá. Resurgir como personaje, pero va a ser un personaje totalmente diferente, ¿verdad? Que va a tener características de estos personajes que hablabas, como Hitler, que apareció, pero realmente es un personaje. Y yo siempre, a veces lo menciono, me impresionaba cuando ganó el presidente Obama, que hacen una campaña y que se llamaba Hope en inglés, que significa esperanza. A él lo veían como una esperanza. Y realmente, no estoy diciendo que él sea el anticristo, ¿verdad? Pero realmente este personaje que se levante va a tener ese jale, digamos, con la humanidad, con la población, de que él es una esperanza. Pero avanzando un poquito más, también vemos a Italia, ¿verdad? Igual vamos a pasar rápido por Italia. Italia está en las mismas situaciones que Grecia. El presidente Monti, Berlusconi renunció porque la crisis, pues él dijo, bueno, pues si yo no la puedo componer, pusieron a un presidente que es economista también, y ahí está el dilema, ¿verdad? ¿Cómo sigue Italia? Igual cómo sigue, ahí sí que Roma. Y ellos también tienen grandes problemas, su PIB, su deuda va más allá de lo que pueden soportar, más de 120%. Entonces realmente ya están en una nota bastante baja. Pero continuando, vemos ahora iniciando otra vez lo de Inglaterra, Estados Unidos, pues ya habíamos hablado que Inglaterra representa ese león, y según Daniel 7:4 dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, dice, sus alas les fueron arrancadas. Fue levantado del suelo y puesto sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Lo interesante de esas alas, pues nosotros sabemos que el ave de Estados Unidos y de todo el escudo es un águila. Y vemos también que hay un león en el escudo de Inglaterra. Entonces realmente va de la mano, y Estados Unidos pues juega ahí sí que todas las piezas, e Inglaterra también con la OTAN. Entonces vemos cómo ahora lo que hablábamos al inicio, que los conflictos de Siria, todo el conflicto de Irak, todo lo que está en Irán, todo lo que pasó hace poco con Libia, ¿verdad? También que sacaron a Omar Gaddafi de allí. Realmente cómo juega un papel preponderante Estados Unidos en todo esto, ¿verdad? Directa o indirectamente. Directa o indirectamente, pero ¿sabes qué me acuerdo? Que el presidente George Bush, el primer presidente, George Bush padre, por decirlo así, fue de los primeros así abiertamente declarar en una declaración pública acerca del nuevo orden mundial. Entonces vemos esa situación seria. Y algo que me llama la atención es que Obama, cuando va a dar su discurso, lo va a dar a Alemania, en Europa. ¿Cómo sabía que Alemania iba a estar liderando en estos 4 años? Entonces, tremendo que dice, nos tenemos que unir con Europa, y realmente está ahí en Alemania. Entonces, eso es algo tremendo. Y después vemos otra vez al oso, que podemos ver como lo es Rusia. Rusia tiene un aspecto preponderante en la historia, llamémoslo así, escatológica, porque realmente es parte también de lo que va a ser Gog y Magog. Y todos esos países árabes han estado en las noticias, y Rusia, que pues terminando la Guerra Fría, pues ya no se oyó mucho militarmente. Leía una noticia que en Europa le puso la OTAN un escudo antimisiles y no se quedó callado. Rusia dijo, bueno, yo muevo mis escudos también, o sea, ya hay un conflicto así de, como bien decías, a ver qué dice Rusia, ¿verdad? De tú a tú, a ver tú a tú. cómo se da eso, y eso que mencionaste, pues que obviamente Rusia juega un papel
bien importante en esto, cuando habla ahí en Ezequiel 38, me llama la atención porque dice que le van a poner garfios y lo van a sacar, lo van a forzar a salir. O sea, como que de alguna manera este país no quiere estar metido en eso, pero obviamente, por ejemplo, con lo del petróleo, eso lo va a forzar a él a salir, o el escudo antimisiles lo va a forzar a él a salir para poder empezar a defender, en ese caso, sus intereses. Como bien decías, el petróleo que pasa por este estrecho está muy relacionado con esos países de esa parte, que obviamente van a tener que salir a defender parte de esos intereses, para no quedarse con las manos vacías, porque obviamente ahí tienen mucho interés. En otra parte de por ahí, en un documental que estaba viendo, que tienen en esa parte de por ahí también, de donde se está hablando del estrecho, tienen una base militar que obviamente no van a querer ceder, porque ahí tienen parte de sus intereses. Entonces, este país va a ser forzado a salir, forzado a atacar, porque la Biblia lo tiene ya establecido. Y eso es lo interesante de esto. Y sabes que me llama la atención también, que es uno de los que más apoya a Irán y a Siria, pero de Siria me llama la atención porque ahí está Damasco, la antigua ciudad de Damasco, y dice la escritura que también Damasco será destruida. Y, o sea, va el cumplimiento también de todas las profecías, ¿verdad? Y sobre todo esas de los finales de los tiempos. Y luego vemos también que lo que hablábamos, como que llevara un orden, y en este orden pues también jugó un papel bien importante en la Primera Guerra Mundial. Sí, donde cuando habla, pues incluso la Biblia, cuando el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, y lo sorprendente es que la Primera Guerra Mundial se levantan reino contra reino. Está en ese caso pues Rusia, que se levanta con 3 aliados más y contra otra tripleta, por así decirlo, en el cual también son reinos, que son imperios, que por la muerte de que pues comentábamos con Tati de Fernando de Austria, a él lo asesinan, que era un gobernante que iba a empezar a regir en una parte de Europa, y entonces por eso se empieza a generar el primer conflicto. Y se levanta, y esa es la bestia que habla ahí del oso, y que de alguna manera tiene representación en la Primera Guerra Mundial. Y hablas de las 3 costillas. Y de las 3 costillas, que obviamente son tres reinos que también están ahí, que ustedes, pues a los hermanos que están escuchándonos pueden investigar, y ahí se van a dar cuenta que son 3 reinos. Al principio solo sacan 2, pero después se une otro país más, en el cual ya serían las 3 costillas que tiene ese oso en su hocico, y que de alguna forma son las que lo ayudan y son las que se introducen en esa guerra. Entonces Rusia en ese momento tiene la importancia en la Primera Guerra Mundial, como un país que se está levantando como imperio en esa parte de la estatua que nosotros vemos. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Exactamente. Y luego, por ejemplo, también vemos, para avanzar, tenemos poco tiempo, pero de Alemania, ¿verdad? Cómo aparece también en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y hablábamos del leopardo y de 4 cabezas. Y las 4 cabezas que de alguna forma estuvimos viendo. Y cuando nosotros analizamos, vemos que hay 3 países que se le unen a Alemania en lo que era el eje. Entonces estaba Italia, estaba Japón, y estaba, ¿cuál era el otro país? Estaba Italia, Japón, y un poco Alemania, Franco, pues de una forma religiosa se mete no podemos ocultarlo, pero ahí está en la historia, pues el Vaticano. Hay documentos en los cuales está identificado que esa entidad religiosa se introduce y apoya a Alemania para la exterminación de los judíos. O sea, no podemos negarlo, pues no estamos haciendo una acusación, pero sí hay documentos en los cuales se está marcando de que esta nación, porque obviamente es un estado,
que apoya a Alemania. Y entonces ahí vemos las 4 cabezas, vemos que Alemania está atacando y que ese es parte de lo que es la Segunda Guerra Mundial, que sería pues lo que vemos en la estatua, la tercera bestia, ¿verdad? Sí, realmente pues sin hacer acusaciones desinfundadas, pues hay diferentes documentos y uno de ellos es en un libro que se llama Cortinas de Humo, ¿verdad? Es un documento que relata acerca de ese involucramiento con la Segunda Guerra Mundial. Pero en este tiempo Alemania también lo importante es cómo esta líder, ¿verdad? La presidenta, es una mujer que lidera. Lamentablemente, no sé si ven el slide, vemos que está ahí y apenas si se ve, ¿verdad? Vamos a ver acá y la vemos aquí hasta el fondo, ¿verdad? Y ahí está ella liderando, pero lo impresionante es ver cómo esto, Roberto, lo hablábamos la otra vez, y Roberto lo mostraba, cómo esto representa una pirámide, ¿verdad? Ahí están los escalones, y cómo aquí abajo pues vemos otra vez el ojo del dólar americano. Impresionante cómo todo esto es una plataforma para el nuevo orden mundial. Sí, y ahí si pudiéramos venir y decir y justificar pues la foto, diríamos, no, pues es que es para que como va escalonada, podríamos decir, no, es que es para que se vean. Pero si nos damos cuenta, ella está hasta arriba. ¿Y por qué no está adelante? Y sí. dejemos que no es porque no está adelante, sino que está hasta arriba y ella no se ve, porque es muy baja. Entonces, ¿por qué ella está hasta arriba y está en el centro de ese grupo de países? Pues obviamente está mandando un mensaje que está diciendo, nosotros vamos a liderar. Y eso tiene mucha relación pues con la última bestia que nos vemos ahí, porque dice que tiene su boca es de hierro, y cuando nosotros vemos las noticias de este personaje, la canciller Angela Merkel dice que es la nueva dama de hierro y que Alemania es el país de hierro, porque obviamente pues ahí vemos la diapositiva, pues es una página, ahí vemos de que esta mujer, por su rigidez fiscal, en ese caso en la toma del control económico, está diciendo, así se van a hacer las cosas, así se van a hacer, porque si no, esto se derrumba. Y obviamente ella está tomando el control. Y está tomando el control de Europa, y el que no se alinee o lo saca o se lo devora. Y eso es lo que están haciendo con Grecia. Lo están devorando. ¿Podría haber algo que lo avale bíblicamente, algún texto? Pues obviamente aquí estamos viendo, como estamos diciendo, que esta última bestia, y llama la atención porque no muestra nada más, solo dice que tiene dientes de hierro y que con sus patas pues lo desmenuza, pero está hablando de que los dientes de hierro son los que están despedazando, y obviamente Alemania es la que en las noticias marca como el país de hierro. O sea, ya más así no podemos decir, bueno, ¿será que es de la última bestia? No, porque incluso, como bien decía Sammy, los dedos que tipifican 10 cabezas o 10 reyes o 10 personajes, y como bien decíamos, únicamente en Europa hay 10 monarquías. Si lo investigas, no hay más, y monarquías que están vigentes. Hay otras, pero que no están vigentes, solo son 10. Y eso es lo interesante de esto, ¿verdad? Que hay debilidad en cierta parte de la Unión Europea, pero también hay fortaleza. Y ahí vemos Grecia, débil, Alemania, fuerte. Y que de alguna manera está tipificando todo esto. Bueno, ya para terminar y agradecerles el tiempo, realmente nosotros sabemos que para la iglesia, para la amada del Señor, hay esperanza, ¿verdad? Es una esperanza preciosa que es en Cristo Jesús, y realmente nosotros sabemos que Él es el que va a venir en la Epifanía
a destruir, ¿verdad?, todo lo que se ha levantado como imperio, ¿verdad? Aquellos gobernantes que han querido usurpar esos reinos, realmente el Señor va a venir a implantar su reinado en el milenio. Entonces realmente, y nosotros antes de que aparezca ese líder, también anhelamos irnos con el amado, ¿verdad?, en la parusía. Entonces esperamos que haya sido de bendición este tema, hermano, y estamos en otra ocasión. El Señor los bendiga. Señor.